Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Romanos capítulo 9. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza en mi corazón, hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio pactos, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre, así sea. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan quedado sin cumplirse, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios les había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderas descendientes. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó afirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Diremos por eso que Dios es justo, es injusto. Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga compasión. Pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también le endurece el corazón a quien le quiere endurecerlo. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponer a su voluntad? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos, como se dice en el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, a la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como él mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha declarado libres de culpa a los paganos que no buscaban tal liberación. En cambio, los israelitas que intentaban cumplir la ley para quedar libres de culpa no lo lograron. ¿Por qué? Porque no procuraron quedar libres de culpa por su fe, sino por sus hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca de piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Romanos capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa a los hombres y por eso buscan ser librados por sus propios medios y someterse a los que Dios ha establecido, porque la ley se cumple en Cristo para librar de culpa a todos los que tienen fe. En cuanto a quedar
quedar libres de culpa por cumplir la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero en cuanto a quedar libres de culpa por medio de la fe, dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. O, ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos hacen caso del mensaje de salvación. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Pero yo me pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra, y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice: yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo, los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir: los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 9, Pablo está hablándole a la multitud allá en Roma por medio de esta carta, diciéndole que Dios ha escogido a Israel como primicia, como primer pueblo, pero al no recibirlo, también el Señor le explica a toda la multitud que los que no son judíos han recibido esta gracia y esta oportunidad de salvación. Pero siempre estaba destinado todo esto. Todo se mueve con la voluntad de nuestro Padre Dios. Y dice: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Publica claramente que es movido por el Espíritu Santo. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice que tiene una tristeza en mi corazón y hay dolor continuo. Sí, porque siente que sus hermanos de Israel de raza, los descendientes de Israel, que Dios los había adoptado como hijos, y que estuvo entre ellos en una forma gloriosa desde la época de Moisés y antes, en donde ya les había dado las leyes y les había exigido que hicieran culto y promesas, y todos esos descendientes, pues está triste Pablo porque no lo aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como el Hijo de Dios. Pero no es que la promesa de Dios a Israel haya quedado sin cumplirse, dice Pablo. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Lo dice así Pablo, porque muchos se han desviado, muchos se han alejado, y lo aclara muy fervientemente diciendo que la descendencia desde Abraham, todo iba a ser por medio de su hijo Isaac. Recordemos que lo tuvo ya en una edad avanzada Abraham, Isaac. Entonces, aclara aquí Pablo que Dios está dando la indicación y está diciéndole a Abraham que tendrá una gran descendencia, y después de Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y aquí nos menciona que porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham, por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac.
así nos acordamos, así lo hemos visto y estudiado, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Ya Rebeca sabía, y el mayor fue Esaú, y el menor fue Jacob. Y aborrecí a Esaú, dice así, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propio propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Dios no tomó en cuenta en el momento en que Esaú y Jacob, antes de que hicieran lo bueno y lo malo, ya Dios había escogido quién iba a ser el primogénito, quién iba a ser el que iba a dejar la descendencia. Y en este caso nos menciona que fue el hijo menor. Esto nos hace ver que Dios, independientemente de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, independientemente de todo eso, Dios es el que toma, elige y decide. Él es el único que toma las decisiones más correctas. No podemos decir de nadie más, solamente hay un solo Dios verdadero, y nuestro Padre Dios es quien tiene el poder sobre todos nosotros. Él es el que nos da todo a todos nosotros, y muy claramente lo dice aquí. Dice así, diremos por eso que Dios es injusto. Claro que no, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Dirán ustedes: oye, pues que autoritario. No, es que es la única forma de poder darnos a entender de que somos todos movidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Pablo esto, se lo sigue explicando a los romanos, porque pueden quedar muchas dudas con respecto al poder de Dios, con respecto a que todo lo mueve el Señor. Y dirán ustedes, como dice aquí la Escritura: ¿a poco las cosas malas también las mueve el Señor? El Señor todo lo tiene ya bien delineado, ya todo lo tiene bien plasmado, ya todo lo tiene bien guiado. Y lo estamos viendo aquí como lo está explicando Pablo. La preocupación de Pablo es porque la raza judía pues no está aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso estás llevando a cabo esta explicación tan exhaustiva. Y dice así, pues, en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer a toda la tierra. Entonces, debemos de entender entonces que si hay reyes en la tierra en la actualidad, es porque así Dios quiere. No es porque ellos hayan logrado su reinado y hayan logrado seguir siendo reyes, no, sino porque Dios así lo ha querido. También nos menciona que así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga compasión. Si nosotros somos como somos, es porque Dios así ha querido que seamos, porque así somos como partícipes al plan salvífico y estamos siendo instrumentos del Señor. Lo único que debes tú es dejar llevarte por la mano del Señor. Deja que te mueva dentro de tu corazón. Le cantan la canción al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven, ven, ven. Así decimos. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiera tenerla, y también le endurece el corazón de a quien Él quiere endurecerlo. Y vemos cómo entonces entendemos que Judas Iscariote tenía que hacer el trabajo sucio y alguien lo tenía que hacer. Y tuvo que endurecer el corazón de los fariseos para que se llevara a cabo la realización de la salvación del género humano. Y vemos cómo Pilato también cae en ese enredo y también cae en esa manifestación divina, porque ya todo era un plan salvífico. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo muchas veces les dijo a los discípulos: vamos a Jerusalén y tenemos que ir. Voy a morir, me van a crucificar, me van a matar, nuestros propios ancianos, fariseos, maestros de la ley, me van a acusar y voy a ser asesinado en manos de extranjeros. Todo ya nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Recordemos la oración del huerto, en donde Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, le pedía al Señor: si es posible que no suceda esto, pero que no se haga mi voluntad, decía Jesucristo, porque independientemente, recordemos que tenía un cuerpo. El cuerpo que tiene uno
tiene sentidos, 5 sentidos decimos, y tenemos manifestaciones de dolor, de miedo, de desesperación, de nerviosismo, al igual que de alegría, de satisfacción. ¿Por qué? Porque los sentidos nos provocan todos esos fenómenos, todos esos síntomas dentro de nuestro cuerpo y muchos más, pero a lo que va es que nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar, ya Él conocía. Lo que debemos de entender hasta aquí, en esta literatura, es de entender que Dios sabe todo. Dios nos tiene como instrumentos. Dios te endurece tu corazón, Dios te ayuda a que te salves, Dios hace todo. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Todo es por un plan salvífico. Todo es para que tú entiendas, comprendas, realices, te manifiestes, te incorpores, te arrepientas, te lleves a cabo tus obras de misericordia, continúes con tu trabajo, para que conozcas, para que ames, para que sirvas al Señor. Todo. El Señor todo ya lo tiene planeado. Dirán ustedes, pero somos millones, sí, no importa. Millones y millones, y no solamente en este planeta, en todos los universos, en todas las galaxias. El Señor tiene su creación, tiene sus creaciones, y Él se manifiesta ante todos y para todos ya tiene un plan. El Señor es todopoderoso. No es que tenga poder, Él es el todopoderoso. Dice aquí, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Esa sería una pregunta, ¿no? Siendo así, ¿de qué puede Dios culparnos? Pues si sabemos que todo es su voluntad, tanto el endurecimiento de corazón como las equivocaciones y los errores. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? Pues ¿por qué? Somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y nosotros no tenemos por qué estar criticando, no podemos por qué estar poniendo en entredicho el poder de nuestro Padre Dios. Los que tenemos fe, los que creemos en Dios, porque los que no tienen fe y creen en Dios piensan que esto es un fanatismo, creen que todo esto es falso, pero desafortunadamente para ellos, en un determinado momento de su vida, les va a caer el 20, o van a sentir verdaderamente la presencia de Dios, porque aún ellos son parte de la voluntad de nuestro Padre Dios de que haya gente así, para que nosotros nos fortalezcamos más y entendamos más la verdad. El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, dice aquí, porque nos sigue haciendo una pregunta. ¿Acaso la olla de barro le dirá al que le hizo, ¿por qué me hiciste? Es ilógico, ¿verdad? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro. Asimismo, el barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Es muy fácil para el Señor acabar con la maldad en el mundo, darle muerte a todos los delincuentes, a todos los secuestradores, a todos los bandidos, a todos los violadores, a todos los que te provocan la muerte, a todos aquellos poderosos reyes, a todos los gobernantes. Dios, para el Señor sería muy fácil todo eso. Y siempre decimos nosotros que ¿por qué pasan las cosas? Y le pedimos al Señor que no deje que esa situación crezca, que las situaciones se pongan más difíciles. Es lo que nosotros hacemos o realizamos en la oración y le pedimos al Señor que todo eso se acabe. Esa es nuestra labor, hacer oración, comunicarnos con el Señor, hacer nuestras obras y aceptar las cosas como el Señor nos las está enviando. Todo. Acuérdense de lo que le pasó a Job. Era feliz y lleno de prosperidad. Y el maligno le dijo, quítale todo y verás que va a renegar de ti. Y Dios le dijo, ve, quítale todo, pero no le quites la vida. Y ahí nos demuestra que Job, independientemente de haber perdido todo, él seguía amando al Dios, seguía amando a nuestro Señor. Esto nos hace entender que todos estamos aquí por una razón divina, porque así Dios quiere. Y si las cosas que están ocurriendo, que están pasando, la maldad que nos está absorbiendo, es porque así Dios lo permite para una causa.
y tú no puedes quizá entenderla en este momento, pero posteriormente la entenderías o la entenderás. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues no tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. ¿Se dan cuenta? Quiso conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Ese gran momento en el que se vivió la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que entrega su vida para la salvación de todos. Todo esto, Pablo, se dan cuenta cómo su doctrinamiento es muy diferente al adoctrinamiento de todos los demás apóstoles. Vemos cómo su conocimiento, su preparación, su intelectualidad, la persona que tiene dos nacionalidades, la judía y la romana, tiene dos costumbres, la suya judía y también la romana. El haber estado en el pecado, al haber perseguido a los primeros cristianos, haberlos apresado y ser testigo de que los mataban. El de haber participado para ir a pedir permiso para arrestar a los cristianos, a los primeros cristianos. Y ahora está del otro lado de la cancha, está del otro lado del planeta, está del otro lado del mar, está del otro lado de la acción. Y todo esto es porque así Dios quiso. Y vemos cómo Pablo tiene una manera de explicar las cosas muy diferente que los otros apóstoles. Independientemente de que Pablo no conoció en vida a nuestro Señor Jesucristo, su forma de explicar es una forma explícita, correcta, y que le está dando cumplimiento a la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, en la historia de los caudillos, en la vida de los patriarcas, desde el Génesis hasta Abraham y de Abraham, hasta Moisés y de Moisés, hasta el rey David y el rey David hasta nuestro Señor Jesucristo. Y tiene el conocimiento perfecto y explícito. Es un judío convertido. La iglesia cristiana viene de la raza judía. Todos eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Bernabé era judío. Pablo era judío. Los 7 diáconos que se escogieron, entre ellos Esteban, que fue uno de los primeros que mataron, también era judío. Todos eran judíos, serán convertidos. Y nos han dejado este legado a nosotros de conocimiento, de amor, a los que no somos judíos. Y tenemos ahora la doctrina bien explícita, entera, para que podamos nosotros entender que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Este capítulo 9 nos menciona plenamente que Dios tiene el poder de hacer todo por todos y que todos somos copartícipes de la acción divina. Lo que nos corresponde es, acuérdense, poner a trabajar los dones del Espíritu Santo que hemos recibido. No nos debemos de preocupar por el pecado, porque nuestro Señor Jesús ya murió por el pecado pasado, presente y futuro. Y aquí estamos viendo que nuestro Señor tiene la autoridad. Él es la autoridad. Es el único juez y nos va a juzgar. Y si hacemos las cosas de una manera es porque así Dios ha querido que seamos. Si estamos como estamos, vivimos como vivimos, estamos enfermos o sanos, somos jóvenes o ancianos, estamos arrugados o no arrugados, tenemos preparación o no tenemos preparación, el Señor todo lo mueve por una causa, todo lo mueve para un fin, para un objetivo. Y nosotros somos copartícipes de la voluntad de nuestro Padre Dios. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos, como se dice en el libro de Oseas, uno de los libros del Antiguo Testamento, el profeta Oseas, y que dice, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. O sea, los que no somos judíos. Y ya estaba escrito, a la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Todos aquellos que no somos amados, o no éramos amados por Dios, porque Él había escogido a su pueblo judío, hebreo, ahora somos todos nosotros también su pueblo, y también somos sus hijos, y la iglesia que formamos todos, somos aquella que no era amada, y ahora somos la iglesia cristiana amada, todos los creyentes, los cristianos. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos
como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra, totalmente destruidos. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha declarado libres de culpa a los paganos que no buscaban tal liberación. Por medio de la fe. Y recuérdense que la fe va acompañada de obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos que ponernos a trabajar. Tú puedes decir que amas, que crees, que tienes fe en Dios, pero si no haces nada por el prójimo, eso que dices no tiene fundamento, es falso, no tiene poder de ser. Y todos aquellos que no buscaban tal liberación ahora la tienen, que son todos los que no eran judíos o no somos judíos. En cambio, los israelitas que intentaban cumplir la ley para quedar libres de pecado, no lo logran simple y llanamente porque no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no procuraron quedarse libres de culpa por su fe, sino por sus hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y que ya estaba profetizado eso, que van a tropezar. Dice en la Escritura, yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Y tropezaron. Y ya estaba profetizado eso en la actualidad. Estamos en el año 2018. En la actualidad lo saben los judíos. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no se convierten? Porque así Dios ha querido que no entiendan y no se conviertan. Estamos viendo aquí una de las situaciones más difíciles que podíamos nosotros encontrar, y esta información nos la está proporcionando Saulo Pablo aquí en la carta a los romanos, que les menciona a todos ellos, y ahora nosotros la estamos estudiando. En el capítulo número 10 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Ese es su deseo de Pablo, su propia raza, y hace oración por ellos. Una vez más, debemos de entender que hay que hacer oración, hay que estar en conexión con nuestro Padre Dios, no con otro ente celestial, nuestro Padre Dios. Sí, volvemos a ese punto y una crítica muy exhaustiva. Muchos se quedan haciendo oración a las imágenes de los santos, de gente que vivió, que se portó bien, se reconcilió con el Señor, se arrepintió, hizo cosas buenas. Es más, algunos a los ángeles, tratan de hablar con los ángeles, le piden a los ángeles. Si Dios quiere, a la hora de ustedes hacer oración por medio de X, si Dios quiere, les va a atender su súplica y su oración, porque están haciendo oración al final de cuentas por otra ventana, por otra puerta, por otro mecanismo, y Dios nos escucha. Pero la forma correcta es por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Con el poder del Espíritu Santo podemos nosotros hacer una gran oración y seamos escuchados por nuestro Padre Dios. Acuérdense que tenemos una gran oportunidad ahora de pedirle a nuestra Santísima Madre, y aunque no le pidamos, ella pide por nosotros. Ella sabe lo que necesitamos, ella sabe lo que tenemos, ella sabe perfectamente cómo son las acciones divinas, y ella puede pedir por nosotros. Es la única que puede pedir por nosotros de una manera perfecta. No hay otra forma. En su favor puede decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, los judíos. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no. Porque estamos viendo que tienen el conocimiento, tienen las escrituras y no las entienden. Las han leído, las han estudiado, se las han aprendido, pero no las entienden y no las comprenden, no las interpretan y no las llevan a cabo. Porque no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero todo esto es porque así Dios ha querido. ¿Por qué? Porque todo tiene un objetivo. Ahorita a lo mejor no lo entendemos o no lo entiendes, pero lo entenderemos después. Pues no reconocen que Dios es el que libra de culpa a los hombres y por eso buscan ser librados por sus propios medios sin someterse a lo que Dios ha establecido, dice la Escritura. Porque la ley se cumple en Cristo para librar de culpa a todos los que tienen fe. Pero una fe con obras, acuérdense. En cuanto a quedar libres de la culpa por cumplir la ley de Moisés, escribió esto:
la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Así dice la ley de Moisés. Pero en cuanto a quedar libres de culpa por medio de la fe, dice, no pienses quién subirá al cielo, esto es para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Lo que estamos haciendo aquí, estudiando la palabra de Dios, para predicarla, para llevársela a los demás, para hacerles ver a los demás cuáles son sus errores y que recapaciten, no para criticarlos, y no para condenarlos, sino para juzgarlos, y no para burlarnos de ellos, sino para ayudarles a que se recuperen. Es algo difícil, porque nadie es profeta en su tierra. Muchas veces en nuestra propia familia, en nuestro propio hábitat, en donde nos encontramos, no aceptan que nosotros les anunciemos al Señor. Y lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, fíjense. Está en nuestra boca y en nuestro corazón. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. No hay otro camino para poder ser salvos, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro, olvídense de estar pidiéndole a tantas imágenes y santos que son vidas ejemplares, y que nosotros decimos que por haber visto sus vidas ejemplares y de buen comportamiento han de estar con el Señor. Pues sí, si Dios dijo que eso era así, pues así han de estar. Pero de ahí a que estén como pendientes de nosotros para que puedan ayudarnos y llevarnos con el Señor, pues no lo sabemos. La iglesia los interpreta de esa manera. Pero tenemos muchos que han sido vida ejemplar. Y hay muchos que se han subido a los altares, o los hemos subido a los altares, que mis dudas, Y digo, no voy a mencionar nombres porque no me corresponde a mí a criticar, ni juzgar, ni condenar, sino que hay que entender lo que dice la Escritura. El único camino, verdad y vida para llegar a nuestra salvación es Cristo. Nos lleva al Padre. No viene nadie, no puede llegar al Padre si no vienen a mí, dice Jesucristo. Eso no lo dice Pablo porque pues, él no vivió con Cristo los 3 años, ¿verdad? Pero ha de haber escuchado de él, hablar de él, porque pues era él joven cuando Jesucristo estaba predicando, ¿sí? La Escritura dice, el que confíe en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos. Todos somos iguales ante Dios, ¿se dan cuenta? Para eso había llegado nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Y ahora somos dos pueblos, el pueblo judío que ama a nuestro Padre Dios, y el pueblo cristiano que ama a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya se dan cuenta por qué en la actualidad los judíos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Porque de esta manera, los que no somos judíos, tenemos las puertas abiertas para poder llegar a nuestro Padre Dios. De lo contrario, nada más hubieran podido llegar los judíos si ellos lo hubieran aceptado, ellos no nos hubieran evangelizado ni predicado, nos hubieran invitado. Entonces nos damos cuenta que se cumplen las Escrituras de la de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, dice. O, como le dijo a los judíos y en las Escrituras, yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. Y tropezaron. Todo se cumplió. Ya todo estaba escrito. Y es por eso que entonces nos damos cuenta que hoy en la actualidad no solamente es el pueblo judío, sino también todos los que no somos judíos llegamos al Padre. Y de esta manera vemos cómo el plan salvífico de nuestro Señor es uno. Nosotros hubiéramos pensado de otra manera, hubiéramos pensado hacerlo de otra manera. Y sigue diciendo, la Escritura dice que confía en Él, no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es de todos, y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Es una situación increíble, pero si estamos con el Señor nos atiende. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? Pues es lo difícil. ¿Ah? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Pues sí.
¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Y si tú y yo y todos los que conocemos la palabra del Señor no les decimos a los demás, pues entonces ¿cómo van a alcanzar ellos esa salvación? Esas son nuestras obras. Y entonces si lo haces, tienes fe. Si no lo haces, pues es que tu fe que dices que tienes, pues no es cierto. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos hacen caso del mensaje de salvación, eso es lógico, lo hemos visto. Nosotros que anunciamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que muchos la aceptan y muchos se retiran, no la aceptan. Quieren seguir viviendo su vida mundana, terrenal y corporal. Así es, pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? No, hay gente que a lo mejor no ha escuchado el mensaje, pero en estos días, en este 2018, claro que lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. La palabra del Señor ha llegado a todos los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? Claro que ya se dieron cuenta, y les apuesto que aún los sacerdotes o los estudiosos judíos saben que se han cumplido las escrituras, como el libro de Oseas, que muy claramente dice aquí, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. ¿Ustedes creen que eso no lo han leído? ¿O qué? Ese versículo, esa parte de la escritura del profeta Oseas la borraron. Pues no. Pero están como muchos otros que inventan cosas en la iglesia o en las iglesias, y después del paso de mucho tiempo sienten miedo de decir, nos equivocamos, inventamos esto no es cierto, esto es una mentira. Pues no se atreven, ¿sí? Entonces, recordemos también un suceso que ocurrió aquí en México, en la Basílica de Guadalupe, cuando Schulenburg, el abad, en aquel entonces encargado de la basílica, se retiró por muchas razones, por la edad, por la enfermedad, porque ya era tiempo que se retirara una persona de avanzada edad. ¿Qué empezó a decir? Que eso era mentira, que no había habido apariciones, que no existía Juan Diego. Pero cuando él estuvo décadas, venga para nuestro reino todo el dinero que llegaba a las alcancías de todas partes de México, de todos los estados, venía gente a visitar a la guadalupana. A nuestra Santísima Madre, con el vestido que quieras, le puedes poner, con la imagen que tú quieras ponerle, su rostro, moreno, negro, blanco, apiñanada, amarilla, lo que sea, es nuestra Santísima Madre. Y tú vas y le rezas y le pides, porque nuestra Santísima Madre es la única que puede ayudarnos y que reza y pide por nosotros, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese señor Schulenburg, cuando se fue, dijo esas barbaridades. Pero cuando estuvo, se llenaba de dinero, ¿verdad? Ahí sí no decía nada. Porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo va a publicar eso? Pero ya cuando se fue, sí lo hizo. Es un ejemplo que tenemos hoy aquí en la actualidad, en el 2018. Claro, esto ya tiene varios años que pasó, con unos 20 años que ocurrió eso. Pero, a lo que voy, es de que muchos inventan, dicen cosas. ¿Ustedes creen que los judíos no saben la verdad? Los verdaderos estudiosos lo saben. Pero la mayoría de los judíos se somete a las órdenes de sus superiores. Pero déjenme decirle a ustedes que todo esto ya es un plan de nuestro Padre Dios. Todo es un plan. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y nos sigue diciendo, así pues la fe viene como resultado al oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que sí lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra, hasta los últimos rincones del mundo llegaron a sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? Sí, se han dado. En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos. Así mismo Moisés les dijo, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. Pues sí, de nosotros. Ya Moisés se los había dicho. ¿Ustedes creen que eso no lo saben los judíos? Lo saben. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender.
los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Sí. Luego Isaías se atreve a decir, los que no me buscan, me encontraron. O sea, nosotros los que íbamos a buscarlo. Aquí en México, con las tribus que existían aquí, olmecas, toltecas, zapotecas, teotihuacanos, tlaxcaltecas, de todas las tribus que había aquí, mexicas, pues mataban a la gente ofreciéndoselas a los dioses. Aquí no tenían conocimiento de nuestro Padre Dios. Y cuando llega la evangelización a punto de golpes, de castigos, nos meten a fuerza el credo de nuestro Padre Dios, el conocimiento de nuestro Padre Dios, con una brutalidad. Ah, sí, porque nos trataban como fuéramos animales, pues nos veían raritos, todos feos. Anteriormente, pues los mexicanos no éramos panzones y chaparros y feos. Éramos fornidos, sí. Morenos, sí. Chaparros, pues algunos otros estaban altos. Pero ya con la mezcolanza de los españoles y de otras razas, pues se forma un mestizaje totalmente feo, ¿sí? Acuérdense que los españoles fueron los que nos vinieron a mestizar aquí, ¿sí? Y hay muchos españoles chaparros y feos y panzones, y eso es lo que nos provocaron a nosotros. Y ahora imagínense un español blanco, chaparro y panzón, ahora de nuestro color indígena, pues chaparro, prieto y panzón, pues sí estamos muy feos. Esta mezcolanza no solamente se dio en cuerpo, sino también en alma y en espíritu, porque qué bueno que llegó la evangelización a esta tierra, porque estábamos muy perdidos, pues nosotros somos ese pueblo que no conocíamos al Señor, somos ese pueblo que no era pueblo del Señor, y ahora somos su pueblo, ahora somos sus hijos, ahora no solamente su creación, sino nos brinda toda la salvación. Los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no me preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dijo, o dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Así dice Isaías que Dios le decía que lo dijera para que lo entendieran los hebreos y los judíos. ¿Van ustedes a creer que ellos no entienden todo esto? Si tienen todas las antiguas escrituras, tienen todos los libros de los profetas y lo estamos aquí repitiendo, Pablo les está explicando de esta manera tan explícita, tan categórica, tan catedrática, porque pues, Pablo está hablando con los romanos, y los romanos tienen una preparación diferente, no es una preparación igual, pero sabemos que les estaba hablando a los romanos judíos y a los romanos que no eran judíos, y tenía que explicarles de una manera perfecta, lo que Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no hubiera podido. Él era un pescador. Sus palabras eran diferentes. Juan, el más chamaco de los apóstoles, era un puberto, un adolescente. Tampoco tenía esa capacidad, ¿sí? Y los demás discípulos, bueno, pues estamos hablando de Pedro, Simón Pedro, de Juan, Andrés, que era el otro pescador, pues estaba en la misma situación, Santiago, el otro pescador, pues eran los cuatro, ¿verdad? Ahora hablamos de los primos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Santiago el menor, Judas Tadeo, Tomás, que no era Tomás, era Judas, también se llamaba Judas, pero su nombre verdadero era Judas, lo que decían de apodo Tomás, familiar de nuestro Señor Jesucristo, y Mateo, que tenemos su evangelio, que hay posibilidades de que también había sido pariente de nuestro Señor Jesucristo. Pariente de nuestro Señor Jesucristo, no hubiera podido, con su capacidad intelectual, hablar de esto ante esta gente. ¿Saben quién sí hubiera podido? Porque tenía preparación, hablaba lenguas, y era una persona educada, se había educado, perfecto. ¿Saben quién? Sí, exactamente, Judas Iscariote. Pero él había tenido que hacer el otro trabajo. Todo esto ya era un plan que el Señor tenía, ya era algo que se tenía plenamente bien planeado, y esto lo planeó nuestro Padre Dios. Estos dos capítulos que acabamos nosotros ahorita de leer, de estudiar y de entender, tiene 3 puntos. Uno es que Pablo está triste, hace oración, pide por sus compatriotas, porque sabe que están en un error al no entender que Jesús es el Mesías. Punto 2, les hace entender que nada se mueve
sin la voluntad de nuestro Padre Dios, y que todos nos movemos por medio del poder del Espíritu Santo, y que debemos de entenderlo eso plenamente, y nos lo está enseñando aquí. Y punto número 3. Pablo aquí nos está diciendo que sí, la ley, tenemos la ley de Moisés, sí, tenemos las leyes, y quien tiene la ley, pues tiene que cumplirlas, y el que no tiene la ley, y si hace algo, pues lo hace sin saber que está mal, pero nos menciona muy claramente que los que no son judíos ahora también son hijos de Dios y también tienen la oportunidad de salvarnos. Y nos hemos dado cuenta entonces de estos 3 puntos que Pablo está tratando de explicar: pedir por sus compatriotas, principalmente, que es lo que le da tristeza y hace oración Pablo, y que de alguna manera pues él quisiera que todos pues se convirtieran. También nos explica de una manera categórica de que pues nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, y que ahora pues los que no son judíos son los que reciben ese gran regalo y premio de la grandeza de nuestro Padre Dios, y que todo esto pues ya es un plan. Entonces hemos estudiado estos 2 capítulos. Es un capítulo muy importante, el número 9 de Pablo, y vemos el por qué Dios, Cristo, había escogido a Pablo, porque pues ya Judas Iscariote, que era el único que tenía esas condiciones de poder hablar con la gente de esta índole y de esta categoría, él ya lo había ocupado nuestro Señor Jesucristo para hacer el trabajo sucio, el trabajo más difícil, que era el de negociar con el Sanedrín para poder entonces que el Sanedrín apresara a nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote no tenía la intención de que apresara a nuestro Señor Jesucristo para que lo mataran. Tampoco tenía la intención de que apresara a nuestro Señor Jesucristo para ganarse 30 monedas de plata, porque si eso fuera, no las hubiera devuelto, y las devolvió y se las aventó en el templo a los fariseos. No era su intención que mataran a Cristo, no era su intención de ganar dinero. Su intención era de que llegaran a una negociación, a un arreglo con nuestro Señor Jesucristo, para que se calmaran las asperezas y para que pudieran unirse para poder liderar al pueblo de una manera correcta. Pero desgraciadamente recordemos que el pueblo judío a todos los profetas los apedreaba, los mataba, los perseguía, no los quería. ¿Por qué? Porque les abrían los ojos, otros dirían les sacaban los ojos a los judíos. Y entonces por eso no los aceptaban. Pero al final de cuentas, pues ahí tienen los libros de los profetas. Y en la actualidad tienen los libros de los profetas, están ahí estudiándolos. Ahí dice la verdad, como lo que acabamos de ver del libro de Oseas: a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. Y aún así no le entienden que Jesús es el Hijo de Dios. Lo van a entender, porque así dice la profecía también, que hasta que se conviertan los judíos al cristianismo y aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, es cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Entonces, sí, esa llamada parusía. Entonces, ¿quién tiene el tiempo, la hora, la forma, el día, el año, para que nuestro Señor Jesucristo llegue por segunda vez aquí con nosotros? ¿Quién tiene el resultado? ¿Quién tiene la fórmula? ¿Quién tiene el conocimiento? Sí, los judíos. Que Dios te bendiga.